Hoy vamos a hablar de la última actualización que nos ha sacado Autel para su Autel Evo Nano Plus. Lo vamos a probar, vamos a salir al campo de vuelo. Encima del día que salimos estuvimos volando con vientos muy fuertes de hasta 40 km/h más o menos. Ya sabéis que cuanto más subimos en altura, más viento tenemos, que era bastante complicado volar, bastante molesto porque se te volaba absolutamente todo. Pero oye, vais a ver cómo se comportó con ese viento y cómo funciona esta nueva actualización, qué cosas nos traen de nuevo, porque está increíble y yo creo que os va a gustar muchísimo a todos, porque son cosas que todos hemos estado demandando en un dron con la calidad como este Autel Evo Nano Plus, con esa calidad de cámara, con ese sensor de 0,8 pulgadas que nos trae. Y oye, quédate a ver el vídeo porque yo creo que te va a gustar mucho lo nuevo que tenemos en este Autel Evo Nano Plus. Hola, soy Leo y esto es el Eternit. Ya sabéis que nosotros aquí nos dedicamos a probar drones, a hacer montones de tutoriales, que si te gusta el vídeo dale manita arriba, que siempre ayuda a que se difunda y podamos seguir creando contenido aquí en YouTube. Cualquier duda, cualquier cosa, aquí abajo en los comentarios, ¿qué te ha parecido el vídeo? Si hubieras cambiado una cosa, ¿qué te parece esta nueva actualización de Autel? Ponlo aquí abajo en los comentarios. Suscríbete. Dale a la campana porque vienen muchísimos tutoriales, porque estamos a la espera de ese DJI Mini 3 que en cuanto que salga lo compraremos para traerlo y probarlo a tope como hacemos siempre aquí en el canal. Así que suscríbete, campanita, que no se te olvide, y vamos a continuar con el vídeo. Autel le ha metido una nueva actualización al Nano Plus. ¿Qué nos trae de nuevo esta actualización? ¿Funciona bien? ¿No funciona bien? Es lo que vamos a ir hablando a lo largo de este vídeo. Sobre todo esta última actualización no nos han traído todavía el seguimiento activo. Eso de momento solamente lo tenemos en el Autel Evo Little Plus, que ya os lo enseñaré porque me ha gustado bastante. Lo veréis en un próximo vídeo en el cual vamos a enseñar ese Autel Evo Little Plus, que lo estuvimos probando a tope, que probamos el seguimiento, que probamos esos nuevos modos de vídeo que le han incorporado, pero eso será en un próximo vídeo. Yéndonos a lo que hoy nos atañe, que no es otra cosa que este Autel Evo Nano Plus, vamos a hablar de esas mejoras que tiene, pero aparte os voy a explicar cómo se pueden descargar los vídeos desde la app de nuestro Autel Evo Nano Plus, de esa Autel Sky, porque hay bastante confusión y hay gente que se cree que no le deja descargar los vídeos, pero muchas veces hay que aprender un poquito para poder hacer las cosas. Así que hoy os voy a enseñar cómo se hace, porque hay gente que siempre que empezamos de nuevo nos cuesta bastante. Yéndonos al kit de la cuestión, a qué han mejorado, qué han incorporado en este Autel Evo Nano Plus. Sobre todo esta actualización se ha centrado en el tema del vídeo. Nos han incorporado dos perfiles de color en nuestro vídeo que yo creo que os van a gustar muchísimo a todos, porque me habíais escrito muchísimas veces preguntándome con cuándo iban a ponerlas en estos drones. Recordar que hemos estado con la pandemia, que ha habido muchas fábricas cerradas y todo se está retrasando bastante, pero por fin ha llegado esta actualización que lleva ya sobre 5 o 6 días, creo que fue el viernes pasado. La he estado probando este fin de semana a tope, en un día además con muchísimo viento, que vais a ver qué estabilización más buena de vídeo, con vientos de hasta 40 km/h, que ya estáis viendo que se te volaba todo, que me salía volando el gorro de la chaqueta, el pelo, muy incómodo a la hora de volar, que si sois novatos, sobre todo, por mucho que tu dron lo aguante, os aconsejo que no voléis con tanto viento, porque en un movimiento te desplaza el dron y te lo puede colar en un árbol, chocártelo contra una pared o cualquier cosa, porque por mucho que aguanten estos pequeños drones de menos de 250 gramos, hay que ser conscientes que el peso es muy bajito y con tanto viento, por muy bien que se defienda, va a acabar desplazándotelo en ciertas circunstancias. Pero yéndonos a lo interesante, que yo creo que es lo que estáis esperando todos, ¿qué modos nos han incorporado? Tenemos dos nuevos modos de vídeo. El primero que vamos a hablar
para mí el que menos utilizo, pero que mucha gente le gusta este tipo de vídeos, no es otro que ese vídeo con alto rango dinámico, ese HDR que te resalta tanto los colores, que resalta mucho las sombras, que ya estáis viendo aquí estas muestras que os estoy poniendo, que consigues. La verdad que unos materiales que, oye, si quieres un material final y te gustan estos vídeos tan resaltados, te da una calidad realmente buena. A mí me ha sorprendido mucho la calidad que consigue este perfil HDR. Quizá el único pero que le puedo sacar tanto a este HDR como al otro perfil que os voy a hablar ahora, que para mí es el que más me gusta, el que voy a utilizar normalmente, es que solamente lo podemos utilizar en el modo automático de vídeo. O sea, el único parámetro que podemos variar de momento es la exposición. Subirla, bajarla o fijar la exposición. No podemos variar otros parámetros como pueden ser la velocidad de obturación o el ISO, y lo único que nos queda de variar es esa velocidad de obturación. No podemos ni jugar con el balance de blancos tampoco. No sé si más adelante Autel sacará la posibilidad de utilizarlo en este modo Pro, pero de momento es en el automático. Con todo y con eso ya estáis viendo los resultados que se consiguen con él. Si le ponéis un buen filtro a vuestro dron, si queréis conseguir desenfoque de movimiento, al final os va a tocar ponerle un filtro acorde a la cantidad lumínica que tengamos en el exterior para que no se nos disparen esas velocidades de obturación y conseguir ese desenfoque de movimiento. Pero ya os digo que a mí me ha gustado muchísimo el resultado, que estuvimos volando, que le pusimos un filtro ND, en concreto lo tengo por aquí. Estuvimos jugando con este filtro, en concreto le pusimos un ND16 de la marca Freewell, y ya habéis visto qué resultados hemos conseguido. Perfil HDR, alto rango dinámico, para la gente que le guste. Ya estáis viendo que funciona muy bien, que te da una calidad increíble de vídeo, como suele darnos siempre este Autel Evo Nano Plus. ¿Cuál es el otro perfil? ¿Cuál es el perfil que yo creo que hay más gente que estaba esperando? Pues no es otra cosa que ese perfil log o logarítmico que nos ha sacado Autel. Tenemos un perfil plano de color, el cual nos va a permitir hacer etalonaje de color, nos va a permitir hacer esa corrección de color y poder adaptar a nuestro gusto estos vídeos, consiguiendo muchísimo más contraste, consiguiendo muchísimas mejores tratamientos en las sombras, muchísimo mejor rango dinámico que podríamos conseguir con un perfil normal. Al final, cuando editas este material, consigues material de muchísima más calidad, y aparte, si te gusta utilizar LUT, cuando lo aplicas en este perfil quedan súper bien. Os voy a poner alguna muestra trasteando un poquito con el color, algún LUT que le hemos aplicado, y vais a ver qué resultados se consiguen. Es un perfil plano real de color, ¿de acuerdo? No es una especie de Cinelight, sino que es un perfil plano de color que nos va a permitir hacer una edición muchísimo mejor de nuestro vídeo, de nuestro material final, y al final conseguir una calidad muchísimo más profesional en los vídeos con nuestro dron. Pues básicamente estas son las dos mejoras que más se notan en este Autel Evo Nano Plus. Como os he dicho, todavía nos falta el seguimiento activo, pero tenemos los Hyperlapse, tenemos las panorámicas. Os voy a poner una muestra de Hyperlapse que hicimos en un día súper nublado, que se ven las nubes correr de golpe, que ya era bastante tarde, y vais a ver la calidad que se consigue con este pequeño nano. A ver si voy a algún sitio que haya una carretera que podamos grabarlo, hacer ese Hyperlapse para que se vean más objetos en movimiento, pero ya veis qué calidad se consigue en los Hyperlapse. Eso sí, tener en cuenta que estamos hablando de un dron de menos de 250 gramos, que si es un día en el que haga mucho viento, al final acaba desplazándote siempre el dron, por muy estable que sea, y vais a notar movimientos en el Hyperlapse. Al final te va a tocar estabilizarlo con el programa de edición, pero eso te ocurre con cualquier dron de menos de 250 gramos porque es física pura. Si hace viento y el dron no pesa, pues por mucha potencia que tenga va a estar corrigiendo constantemente la trayectoria, pero se consiguen cosas bastante buenas con este dron. Modos inteligentes de vuelo, que tenemos bastantes, que está muy bien, sobre todo una especie de boomerang o fleet que le llama
Autel que queda muy chulo. Y yéndonos a lo último que os había dicho, os voy a enseñar ahora cómo se descargan los vídeos desde la app. Si os fijáis en la parte de arriba, yéndonos aquí abajo, le damos justo debajo del botón de grabar a esa especie de fotografía que nos sale y ya accedemos a la galería. También lo podríamos hacer desde la app sin entrar directamente en la vista de cámara abajo en la zona que pone álbum. Entramos ahí. Si queremos descargar los vídeos desde la ASD, ya veis que está marcado en azul. ¿Qué tenemos que hacer? Muy fácil, tener el dron conectado, como ocurre en todas las marcas de drones. Para poder acceder a la tarjeta micro SD de nuestro dron, tenemos que tener el dron conectado, como es lógico, al mando y a la app, porque vamos a acceder a la tarjeta micro SD que tiene nuestro dron. No nos vamos a descargar los vídeos cachés que graba en nuestro teléfono móvil. Le das al vídeo, descargar, tenemos un botoncito y te descarga en alta resolución estos vídeos que tenemos en la microSD. Recordad que os van a ocupar bastante espacio en la memoria interna de nuestro teléfono, porque si hemos grabado a 4K, que el perfil logarítmico y HDR funciona a 4K 30 frames por segundo también, o sea, lo podemos utilizar a cualquier resolución y oye, te van a ocupar bastante espacio este tipo de vídeos. Que queremos descargar los vídeos caché sin tener conectado nuestro dron, queremos hacer una pequeña edición muy fácil, te vas a donde pone Autel Sky, aquí a la derecha justo de lo de la SD, y ahí tenemos todos los vídeos caché de nuestro dron. Además tenemos un botoncito abajo que pone Créate, que os aconsejo a todos que lo probéis, que aunque hayáis descargado los vídeos de alta resolución, también te permite utilizarlos en los que tenéis varias plantillas para poder hacer alguna que otra edición que queda muy chula, poder aplicarle filtros que quedan muy bien y te viene ya con la musiquita, con los segundos de cada parte de cada vídeo que podéis editar totalmente, marcando en el vídeo que elijáis, lo marcáis después y podéis cortar la parte que os interese de ese paneo y salen resultados bastante chulos. Espero que os haya quedado claro. SD tenemos que tener conectado el dron y si queremos los vídeos caché en la parte que pone Autel Sky. Muchas gracias a todos por ver el vídeo, por estar ahí detrás de la pantalla. Cualquier duda, los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal. Hasta la próxima, compañeros y compañeras.